Juan Peña, abogado penalista. Vamos a hablar de lo que ocurrió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, área A, ¿no? Los postulantes para Ciencias de la Salud, ¿no? Para ser exacto. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Gracias, Nicolás, por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, 9.272 postulantes, podríamos decir 9.269 afectados por tres, ¿no? Jóvenes que lamentablemente aprovecharon la, yo no sé si decir la vulnerabilidad, porque claro, nuevas tecnologías, también nuevas opciones de fraude, ¿no? Sí, Para sacarle la vuelta a un examen tan importante y quizá, me atrevería a decir, el más difícil, el más complicado de los más complicados en este país, ¿no? Sí, de hecho, la Universidad de San Marcos siempre ha tenido ese prestigio de tener uno de los exámenes más difíciles, por lo menos en medicina. El ingreso de por sí a San Marcos a cualquier tipo de carrera ya es complicado, con medicina mucho mayor. Y ese tipo de tecnología que tratan de utilizar ahora a través de anteojos con cámaras, audífonos, que son ya muy difíciles de detectar. Claro. De hecho, hay que tener un trabajo del personal de seguridad y también de la policía que puedan encontrar ese tipo de suplantaciones de identidad en algunos casos o de fraude, o como lo quiere llamar el tipo penal ahora, falsedad genérica. Ese es supuestamente el delito tipificado. Pero yo antes de la pausa hablaba sobre la recurrencia de esto. Esto no cambia, esto no deja de ocurrir, ¿no? En diferentes áreas. ¿Y cuánto pasará sin que se den cuenta también? Y en otras universidades. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué ocurre? Porque de pronto consideran los jóvenes que no, o las personas que, porque hay de toda edad, que no va a haber una real sanción. Hay dos tipos de sanciones respecto a este tipo de conducta. Uno, primero, la administrativa, que es que al ser descubierto intentando plagiar, no vuelvas a postular a ninguna universidad nunca más. Perfecto. ¿En esa universidad? En ninguna universidad del Perú, porque de hecho pueden mandar cartas a SUNEDU y SUNEDU de alguna manera ya tiene algún tipo de comunicación de que esta persona no puede postular a otra universidad. Pero respecto al tema penal, en ese lado sí es bien frágil, porque el delito que tratan de imputar, que es falsedad genérica, necesariamente tiene que tener un perjuicio económico de un tercero. En este caso, los demás postulantes no han tenido ningún perjuicio económico. Por ende, al final de la investigación, la Fiscalía no va a poder condenar a esas personas. Porque no se concretó. No porque no se concretó, sino porque el tipo penal necesita y requiere un perjuicio económico de un tercero. Por eso, porque no se concretó, no hubo un perjuicio a nadie. O sea, finalmente lo cortan antes. Además, tratar de evaluar a qué persona era justamente quien debía haber ingresado o no, también va a generar un tipo de... ¿A quién le iban a pasar las respuestas, digamos? ¿Quién iba a ser el perjudicado por no haber conseguido su vacante? Ni siquiera sabemos quién va a ser el beneficiado. Así es. Entonces, es bien complicado de llegar a establecer eso, por ende, no hay un perjuicio económico y además no hay un agraviado directo de esto y no generaría un delito. A ver, para aquellos que recién nos van sintonizando y se enteran de pronto de esta situación, ¿no? La postulación nuevamente ocurre en una postulación en la Universidad Nacional del país, 9.272 postulantes, el área A de Ciencias de la Salud. 3 jóvenes ingresan, 2 de ellos con, entiendo, aparatos tecnológicos cada vez además más pequeños y de fácil, digamos, ocultamiento en sus partes íntimas. Y uno, ¿no?, que es algo que nos ha llamado poderosamente la atención, una persona invidente, pero realmente invidente, incluso con certificado de CONADIS, ¿no? De una persona con discapacidad, con certificado de CONADIS, en los lentes, ¿no? Con cámaras y microchips en los lentes. Es decir, toda la tecnología de punta para cometer esta fechoría. En ese sentido, ya sabiendo, doctor, lo que usted nos adelanta de que se termina archivando el caso. Igual, en este caso puntual, ¿hay un agravante por tratarse de una persona que utiliza este beneficio que le da, entre comillas, CONADIS? No, de hecho, en el tema penal no hay ningún tipo de agravante por esta conducta. El tipo penal es para cualquier persona. ¿El qué? Refiere el título, entonces te genera un grupo abierto. No puede ser. No importa el cómo. Exactamente. Por más que tenga la facilidad de tener los lentes por ser invidente, quiero decir. Así es, no. Igual llegamos al tipo penal donde nos dice que no hay ningún perjuicio económico, que es lo que requiere el delito. En este caso, por más que tengas, seas invidente o que tengas algún tipo de discapacidad y te aprovechas de esto para poder facilitar tu conducta, llegamos al mismo punto. Entonces no hay ningún agravante por esa condición. Falsedad genérica, entonces, según lo que usted nos comenta, llega a un archivamiento. Ahora, cuando es suplantación... En este caso es distinto, porque sí el tipo penal sugiere que haya
una persona trata de suplantar a otro para cualquier tipo de acto. En este caso, el dar el examen de admisión. Ahí sí hablaríamos de una pena entre 4 años aproximadamente, que para ser la primera vez, por la determinación de la pena, que es lo que estableció el Código, no sería una condena efectiva. No es efectiva. Es decir, no iría a un penal. Por lo tanto, pero es un problema al menos. te genera un antecedente completamente y de hecho al momento de postular, uno de los requisitos es presentar los antecedentes penales y judiciales que pudieras tener, con lo cual ya habría un límite de que poderte ingresar por lo menos a poder dar el examen de admisión. En este momento lo que se está investigando, porque ya incluso la propia Gerí Román, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y junto a la policía, declaraba el coronel José Cruz, ¿no?, jefe de investigación de etapas de estafas, de la DIRINCRI, ¿no?, comentaba cuál ha sido la modalidad utilizada. Se está investigando. En esta etapa se investiga cómo fue, cómo se realizó, quién es el beneficiario, a qué apuntaría, entiendo, ¿no? Porque lo que se sabe es que ingresan estos jóvenes para, a través, les dicen también kamikazes, ¿no? Les dicen también foteros. Ellos mandan la respuesta, mandan automáticamente, no sabemos todavía mayores detalles. Pero entiendo que en esta etapa lo que se manda es eso para ver cuál es el delito, o usted, según lo que sabe y ha leído, es falsedad genérica netamente. El único tipo penal que encuadraría más o menos en la situación sería falsedad Pero podría ser genérica. suplantación, porque aparentemente son personas a las cuales, aparentemente, lo que se sabe hasta ahora, es personas que les han pagado la prueba para que entren y solamente pasen la información, ¿verdad? Claro, porque pero también hay lo de la suplantación, no sabemos realmente. Claro, de hecho podría ser de que si esa persona trató de ingresar o ingresó con un DNI que no es el suyo y teniendo características similares a la persona físicamente hablando, ahí está la suplantación. Estamos en suplantación, ¿no? Pero de hecho esta etapa de la investigación es una etapa preliminar en donde se hacen actos de indagaciones urgentes, no inaplazables, para de alguna manera poder determinar quiénes son los responsables o quiénes estarían detrás de toda esta mafia, quién hace el que se le paga, quién los capta a estas personas para poder ingresar, quién se beneficia económicamente, porque el postulante que intenta comprar las respuestas, de alguna manera tiene que hacer un depósito a un tercero. Lógico. Entonces, eso es lo que se trata de investigar por lo menos, para luego tener una mayor seguridad para las nuevas postulaciones y que los postulantes a futuros exámenes tengan una seguridad de que no les va a suceder lo que está viniendo hoy día, que el examen ha sido aplazado y que de hecho quizás les va a generar unos meses más a que puedan ingresar a la carrera que tanto Y van a perder tiempo, además. Exactamente, que sabemos que en las universidades es complicado con los temas de los paros, de las huelgas, en el tema estatal con los feriados, y que de hecho en el tiempo para un estudiante 1 mes o 2 meses te puede generar un ciclo de tardanza y eso en el futuro te termina costando. Ahora, ¿qué podría hacerse en este caso? Solamente cambiar la normativa. Una modificatoria, otro delito. O sea, de hecho nos peleamos todos los días con cómo modificar el tema de vacancia, cómo modificar el tema de distintos temas políticos, que en realidad podríamos entrar a fijarnos en el tema penal. Pero además, perdón, disculpe paréntesis, pero es que obviamente va avanzando la tecnología y van avanzando también las modalidades de estafa o situaciones como esta, ¿no? Así es, justamente por eso salió la ley 30096 que habla del tema de delitos cibernéticos o fraude o delito informático. Se puede enlazar. Donde de alguna manera puede ir enlazando. Un tipo penal dentro de esa ley es el acceso ilícito a, por ejemplo, portales web. Hablábamos del caso donde habían hackers que ingresaban, por ejemplo, a las universidades previo a la postulación o al examen para ver cuáles eran las respuestas. Entonces, ese tipo penal ya se encuentra normativizado. Delitos informáticos. Así es. Y de hecho, la persona que ingresa a un portal sin autorización, de manera dolosa, para poder ingresar y tener acceso a la información, y es un tipo penal que te sanciona una pena de 1 a 4 años también. No estamos hablando de efectiva, pero de alguna manera sí te genera un antecedente penal que te va a perjudicar en el largo del tiempo. Sí, pues no, definitivamente hay que adecuarse, digamos, a las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Y cómo se comete el delito, ¿no? Han variado de todos tipos, ¿no? Antes, por ejemplo, en el tema de homicidios se hablaba de que una persona era contratada. Ahora, por ejemplo, la tecnología también te ayuda a poder saber quién era el responsable. Conversaciones de WhatsApp, llamadas telefónicas. Claro. La tecnología también es en pro y en contra. Tenemos que ver los dos lados. Lógico, claro que sí. Pero en ese sentido, se podría llegar de las investigaciones, por ejemplo, usted acaba de mencionar algo fundamental, en este caso, ¿no? Pruebas. Sí, claro. Sí se podría determinar, sí se podría llegar que hay un cobro, por lo menos, o sea, porque a alguien han prometido algo.
Sí, claro, la persona, por ejemplo, que... simplemente no se cumple un contrato. No, yo creo que va a ir por ese lado, ¿no? Hay una persona que compró para que les den las respuestas, que es posiblemente uno de los 3.096 postulantes que hablábamos que eran agraviados, unos de ellos han tenido más de uno comprarle las respuestas a otra persona y que ha tenido que estar esperando a que las respuestas le den, que lleguen al momento de dar el examen. Entonces, sí hay estudiantes que han pagado. Claro, pero ellos no van a denunciar una estafa porque no les conviene, pues porque no podrían postular, ¿no? Es hacerse un harakiri. Lógico, es un harakiri, claro que sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Van apareciendo nuevas modalidades. Antes, efectivamente, se trataba de hackear el sistema y conseguir la prueba, ¿no? Ahora ya eso avanzó, incluso a últimos minutos se cambian, ¿no?, las pruebas para que sorprender a los que quieran sacarle la vuelta a esta situación. Pero hoy nos ha llamado la atención esta denuncia, sobre todo por la modalidad, ¿no?, de cómo se realiza. Y los perjudicados son muchos, son muchos. El doctor Juan Peña, abogado penalista, estuvo con nosotros a propósito de lo que ocurrió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la postulación al examen de admisión área A de Ciencias de la Salud, que ha tenido que ser postergado hasta nuevo aviso, porque se tiene que reunir el Consejo Universitario para decidir la nueva fecha. La Defensoría del Pueblo también ha pedido que esto sea rápido y que se determine responsabilidades, que se investigue hasta llegar al fondo del delito, de la situación. 7:45. El empate